Bueno, entonces dentro de la teoría de orbitales moleculares, cuando estamos hablando de moléculas heteronucleares con diferentes núcleos, entonces vamos a tener una diferencia de energía entre los orbitales atómicos, que son los que van a generar con la combinación con nosotros los orbitales moleculares, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos el orbital atómico del hidrógeno en el fluoruro de hidrógeno y los orbitales de valencia del flúor, que son los que van a generar pues, la interacción con el hidrógeno. En este caso, el elemento más electronegativo pues tendrá mayor carga nuclear efectiva. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los orbitales de valencia de ese elemento? Pues van a ser más atraídos hacia el núcleo. Por lo tanto, van a ser mucho más estables, van a tener menos energía que el orbital del elemento menos electronegativo en la capa de valencia. Por eso es que estos están representados en más baja energía que el de el hidrógeno. Entonces recordemos que en este caso el hidrógeno está aquí y el flúor está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora veamos qué es lo que termina pasando. Nosotros tenemos un electrón que está en el orbital P y un electrón que está en el orbital 1s. Entonces, de acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, este 1s solo podrá tener la combinación con alguno de estos orbitales. Podría ser con el orbital 2s o con el orbital 2pz, ¿cierto? Porque los px y py están perpendiculares a la dirección del enlace. Entonces, en este caso, veamos qué pasa con el 2s. De acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, es una combinación lineal de orbitales atómicos. Y como el 2s está tan distanciado en energía al 1s, pues no van a tener energía similar. Por lo tanto, este no va a poder combinarse con el 1s. Entonces, en ese caso, solo nos queda la posibilidad de que el 2pz se combine con el 1s para formar el orbital enlazante y el orbital antienlazante. Entonces, de ahí se generarían estos dos orbitales. ¿Y qué pasa con los otros dos? Pues quedan como orbitales no enlazantes. Esto es lo que se conoce como este caso. Y estos otros quedan como orbitales moleculares no enlazantes. ¿Listo? Bien. Entonces ahora, ¿cómo llenamos los electrones de menor energía a mayor energía? Entonces, pues tenemos ¿cuántos electrones por aquí? Tenemos 7, 8 electrones, pues empezamos a llenarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí ya tendríamos los 8 electrones. ¿Cómo calculamos el orden de enlace? Pues como estos son no enlazantes, no van a estar dentro de nuestro cálculo del orden de enlace y solo van a influir estos dos. Entonces nuestro orden de enlace en esa molécula será igual a 2 menos 0 sobre 2, que es igual a 1. Entonces en ese caso nosotros vendríamos a dibujar la molécula así, ¿cierto? Solo tendría un enlace. ¿Y qué pasa con los orbitales moleculares no enlazantes? Pues como observamos en el diagrama, están más cercanos en energía a sus orbitales, a los orbitales atómicos del flúor, ¿cierto? Por lo tanto, estos orbitales moleculares no enlazantes terminan más desplazados hacia la parte del flúor que hacia la parte del hidrógeno. Por lo tanto, estos son los que se terminan ubicando como los pares electrónicos alrededor del flúor. Estos orbitales moleculares no enlazantes terminan siendo los pares electrónicos que están alrededor del flúor.
Y démonos cuenta que ya la densidad electrónica termina estando más parecida hacia el flúor que hacia el hidrógeno. Entonces de ahí sabríamos nosotros que el momento o la densidad electrónica está mayormente desplazada hacia allá. Y ahí sería el momento dipolar y generaríamos nosotros entonces que está de acuerdo al diagrama de orbitales moleculares, podemos también extraer esa información hacia dónde está desplazada la densidad electrónica de la molécula. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues hablaríamos de una molécula polar que tiene un momento dipolar y la densidad electrónica se ubica mayormente sobre el flúor. Listo, entonces evaluando una molécula un poco más compleja en la teoría de orbitales moleculares, tenemos el monóxido de carbono. Entonces, ahí ya tenemos que estos dos elementos están más cercanos, a diferencia del fluoruro de hidrógeno, están más cercanos en electronegativa, por lo tanto su diferencia en energías de los orbitales no va a ser mucha. Entonces vamos a tener un sistema un poco más complejo y de hecho se observa en el diagrama de orbitales moleculares. Entonces en este caso tenemos que recordar que los orbitales S van a poder interaccionar con los orbitales entonces P, Z, ¿listo? Va para generar enlaces de tipo sigma y los orbitales PY y PX son los que van a generar orbitales de tipo pi. Entonces en este caso podríamos combinar el 2s y el 2pz con el 2s y el 2pz del carbono y el oxígeno para generar 4 orbitales tipo sigma, que aquí estarían los orbitales tipo sigma. Pero en este caso particular, como estamos mezclando los 4, esto está un poco más pronunciado que es para generar como el espacio suficiente, pero el efecto final es que este señor de aquí y este señor de aquí terminan siendo muy parecidos al orbital 2s del carbono y al orbital 2s del oxígeno. Por lo tanto, es como si quedaran como no enlazantes. ¿Listo? Estos se comportan como si fueran orbitales no enlazantes. Porque quedan casi en el mismo nivel de energía que su orbital pues pariente del carbono y del oxígeno. ¿Listo? Entonces en ese caso nosotros quedaríamos es con un orbital sigma aquí intermedio y con el orbital sigma antienlazante. ¿Listo? Entonces esos dos orbitales quedan como no enlazantes. Y el PX y el PY terminan formando dos orbitales pi enlazantes, dos orbitales pi antienlazantes. ¿Cuántos electrones tenemos por el oxígeno? Tenemos 6 electrones, por el carbono tenemos 4. Entonces empezamos a llenar de menor a mayor energía. Aquí tendríamos 2, 2, otros 4, tendríamos los 8 más 2, 10, que terminaría teniendo todos los electrones disponibles de la estructura 6 más 4, 10. ¿Y cuál sería el orden de enlace? Como estos quedarían como no enlazantes, pues terminaríamos teniendo 6 electrones en orbitales enlazantes y 0 electrones en orbitales antienlazantes. Entonces el orden de enlace en esta estructura terminaría siendo 6 menos 0 sobre 2, que termina siendo igual a 3. Entonces, ¿cómo dibujaríamos al monóxido de carbono? Pues dibujaríamos entonces 3 enlaces, que representaría un enlace sigma y 2 enlaces pi, ¿cierto? Enlace sigma, pi, pi.
¿Listo? ¿Y qué pasa con los orbitales no enlazantes? Entonces vemos que aquí queda un par electrónico en un orbital no enlazante, ¿cierto? Entonces ese vendría a ser que queda sobre el oxígeno. Este es el que vendría a quedar sobre el oxígeno y este otro par es el que vendría a quedar sobre el carbón. Y esto es de suprema importancia. ¿Por qué? Porque este es el que termina siendo el lomo de la molécula. Por acá es que la molécula va a empezar a reaccionar, no por aquí. Estos son los electrones de más alta energía que van a tener mayor tendencia a reaccionar y no estos. Y a otra particularidad es que vemos que la gran parte de densidad electrónica, ¿hacia dónde queda? Hacia la parte del carbono. Entonces, en este caso, sabemos que el más electronegativo es el oxígeno, pero de acuerdo a su diagrama de orbitales moleculares, el momento dipolar del enlace está ubicado contrario a su diferencia de electronegatividad. Ahí vemos la robustez de la teoría de orbitales moleculares que incluso nos ayuda a entender más cosas que adicional a la diferencia de electronegatividades y otras propiedades que no podíamos ver con otras teorías. Incluso me atrevería a decir que lo que más impacto tiene es dónde se ubican los electrones, porque eso es lo que nos va a conllevar a poder entender la reactividad de las moléculas. ¿Listo? Entonces con eso espero que haya quedado claro y pues perdón por el diagrama, pero es que cada vez que incrementamos la complejidad de una molécula, el diagrama orbital de moleculares se complica aún más. ¿Listo? Entonces con esto yo creo que queda un mensaje claro de la teoría de orbitales moleculares y espero pues puedan entender un poco más acerca de esto.